Hola, ¿qué tal? Les saludo desde la distancia y en esta oportunidad les hablaré un poco sobre lo que es la escuela socialista en el periodo de 1934 a 1940, así como haciendo énfasis en algunos temas. Comencemos. Como primer punto veremos la escuela socialista, enfocada en los maestros y en el método pedagógico que en esa época empleaban. Como bien su nombre lo indica, la escuela socialista fue creada con el propósito de sumar a la sociedad, dándole las herramientas necesarias para poder emplear distintas soluciones para los problemas políticos, económicos y sociales que enfrentaban los individuos, ya sean por separado o en grupo. También para darles el peso y la identidad que como sociedad implicaban para el ámbito político en esas épocas. Y los maestros precisamente les daban las herramientas necesarias para que ellos pudieran tener una identidad, les enfocara su lugar y pudieran realmente ser útiles para el momento de tomar una decisión, al momento de ponerla en plenaria en el ámbito político. También estos funcionaban como líderes comunitarios. ¿Esto qué quiere decir? Daban la pauta para darse cuenta de las pequeñas necesidades que habían en los grupos sociales donde ellos daban clases o tenían a su cargo, para poder satisfacer esas necesidades y también crear un grupo de estudiantes en ese tiempo autodidactas para también poder dar su punto de vista hasta la forma en la que podrían solucionar dicho problema. También eran de gran influencia en el consejo político, ya que se analizaban las necesidades que cada uno de ellos tenía como estudiantes y el maestro daba la cara como parte también del presidente político, de todo el consejo, que se tomaba una decisión, y es donde la voz de la sociedad empezó a ser escuchada gracias a todas estas funcionalidades y estas facilidades que como la educación empezó a abrir puertas para esta sociedad en esta época. Hablando un poco sobre el método pedagógico y los libros que utilizaban, se podría decir que es un método ideal que hasta el día de hoy se sigue utilizando, porque no solamente se enfocaba en el hecho de dar conocimientos académicos y conocimientos del trabajo a la sociedad, porque como sabemos, en ese tiempo la sociedad se ocupaba mucho en lo que eran los trabajos de campo y la comunidad obrera también se salía a relucir, pero también te daban los conocimientos morales como valores, te ayudaban, a analizar también los hechos y te daban un pensamiento crítico al momento de refutar el conocimiento, se pudiera decir hasta cierto punto autonomía, no a ese grado, pero sí la autonomía empezaba a relucir en aquellas épocas, porque te empujaban a dar tu propio conocimiento, tu punto de vista, y el análisis crítico también se veía involucrado, porque era la manera de enriquecer el conocimiento y de fortalecerlo, no solamente ver al individuo como aquel banco donde se pueden depositar conocimientos, sino también analizar y estimular la forma en la que él mismo puede generar un pensamiento crítico como motivación y como estas áreas de oportunidad que se pueden ver utilizadas y empleadas hasta nuestros días. El siguiente punto que tocaremos en este video es la creación del Instituto Politécnico Nacional, IPN, que fue creado gracias a la iniciativa de Lázaro Cárdenas el 1 de enero de 1937. Esto gracias a que la educación se estaba posicionando como un buen ámbito y una buena consolidación del desarrollo de la sociedad, que pareció pertinente crear no solamente la educación básica, sino la educación superior.
que ésta se enfocaba mucho más en lo que era la parte técnica y científica, no dejando de lado, obviamente, la parte de la escuela socialista que democratizaba a la sociedad en esta educación superior. Esto quiere decir que la sociedad ya estaba tomando un papel más marcado al momento de la toma de decisiones en el ámbito educativo. Y no solamente ahí, sino que también se potencializó como una estructura más teórica y más basada en lo académico, sin dejar de lado la parte integral, porque fue regida, repito, por la educación socialista. Sin embargo, esto estaba tomando un poco más de sentido y un poco más de lógica al momento de que se empezó a hacer la educación con una formación integral como lo era anteriormente ya mencionado, pero con el plus de que esta educación de superior era gratuita. Se empezaba a potencializar y al momento de ver la necesidad que la educación era para toda la sociedad, al momento de buscar los ingenieros, los técnicos, carreras químicas, porque esto se enfocaba en la educación superior. Se enfocaba más a crear ciudadanos y personas más preparadas en el ámbito educativo, en el ámbito más teórico, sin dejar de abrazar la parte integral que también se complementaba y dio un paso para demostrar que la educación no está para nada peleada con la parte técnica y con las estructuras, sin quitar la flexibilidad que en ese tiempo se estaba intentando introducir sin lograrlo al 100%, porque como bien lo mencioné, eran unas carreras un poco más demandantes, por llamarlo de algún sentido, pero sin dejar a la sociedad de lado. Y su frase más conocida era la técnica al servicio de la práctica. Esto quiere decir que generaban personas más útiles, no porque antes no lo fueran, sino porque también se creía que también era necesaria para la formación de la sociedad y el impacto que ésta lograría el hecho de que hubiera entre sus ciudadanos personas como ingenieros, técnicos o químicos que pudieran sumar a lo que el movimiento de la educación en esa época estaba llevando a cabo. Y para finalizar, el último tema que tocaremos en este video es la Universidad Obrera, que nuevamente aquí hace aparición Lázaro Cárdenas en 1936. Sin embargo, él no fue el único que creó esta Universidad Obrera. Me atrevería a decir que hubo uno que aportó más a esta universidad, que tocaremos más adelante. Antes les hablaré un poco sobre el propósito con el que se creó esta universidad, que fue básicamente para que las personas que tuvieran trabajo de sus manos, los obreros, los campesinos y todos aquellos que se dedicaban a la agricultura, al cultivo y a todos esos trabajos de campo, tuvieran también una oportunidad para tener una educación digna y estable. Y este representante que les estoy hablando es Vicente Cobando Toledo, que fue el que alzó la voz por aquellos trabajadores que también querían tener un derecho para poder estudiar libremente y poder ser su voz escuchada, creando así la Confederación de Trabajadores en México, uno de los aspectos muy importantes que también como trabajadores les daba las herramientas
para que ellos pudieran desempeñar ampliamente su trabajo, no solamente enseñándoles cómo hacer, sino también las herramientas que ocupaban para seguir potencializando el trabajo de campo. También fue uno de los que fundó, o uno de los fundadores de la ONU, también para tener un poco de más voto al momento de llevar a la sociedad a un punto clave en sí misma. Esta universidad se creó también con el propósito de utilizar el pensamiento crítico como arma de cada uno de estos trabajadores. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico les llevaba a ellos a analizar, a filtrar la información y a llevar únicamente lo importante que podía ser para dicha educación, como preparación no solamente personal, sino también intelectual y al momento de querer potencializar la enseñanza. Fue así que en este tiempo la enseñanza hasta nuestros días se ve puesta para todo tipo de sociedad, también llevando a cabo, lo que es la inclusión y saber que todos podemos tener una educación completamente libre, completamente estructurada y completamente integral para todos los individuos que conforman hasta el día de hoy nuestra sociedad, porque muchas veces el trabajo de nuestras manos o de las personas que se dedican al campo suelen ser también importantes y su voz merece ser escuchada en la sociedad. Y así concluimos el video explicativo, viendo la importancia que tiene la sociedad y la educación socialista, tanto que hasta nuestros días se sigue ocupando. Espero que los temas hayan sido completamente manejables y entendibles. Me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Hasta luego.